Hola a todos, queridos amigos, oyentes, seguidores, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 17 de esta tercera temporada en donde estamos abocándonos de lleno a historia argentina, o como siempre digo, episodio 37 ya, si vienen acumulando desde aquel primer encuentro que fue el referido al feudalismo. Sí, episodio de hoy que he decidido desdoblar en dos partes, pensando sobre todo en la extensión del tema que vamos a analizar, que son los gobiernos radicales. Entonces vamos a tener un capítulo que será este de los gobiernos radicales, parte 1, en donde nos abocaremos al análisis de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen desde el 16 hasta el 22, y un segundo capítulo que va a ir desde el 22 hasta el 30, tomando la presidencia de Alvear y nuevamente la interrumpida segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Antes de empezar, les quiero dejar como siempre la invitación a leer y disfrutar, por supuesto, del primer libro de historia en podcast, en donde desarrollamos la temporada número 1, que está disponible en Amazon, en las tiendas Amazon, o también en Mercado Libre, un libro digital, en formato digital, que lo entrego yo mismo, ¿sí? En múltiples formatos para que puedan disfrutar por escrito, con muchísimos más datos de color, como siempre digo, en base a lo que se ha desarrollado en el podcast y con una profundidad que siempre el libro permite analizar desde otra óptica, ¿sí? Bien, aclarado esto, hecha la invitación, espero que puedan leerlo, porque en realidad es un trabajo bastante interesante, de bastante tiempo, y que permite al canal sostenerse justamente en este espacio, ¿sí? Bien, para arrancar el episodio de hoy de los gobiernos radicales, parte 1, diremos, retomando un poquito lo que hemos dejado en el capítulo anterior, que hacia el año 1912 se llevó a cabo la famosa ley Sáenz-Peña, ¿sí? Aquella ley que propuso el sistema de votación secreto, universal y obligatorio. Universal, que decimos siempre entre comillas, porque era universal masculino para aquellos varones que se enrolaran en el servicio militar a partir de los 18 años, ¿sí? Pero algo que no hemos dicho en el capítulo anterior es que esta ley Sáenz-Peña también proponía el sistema de lista incompleta, que es totalmente necesario para analizar la primera parte del capítulo de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Este sistema de lista incompleta le permitía acceder al Senado de la Nación a la primer minoría. ¿Qué quiere decir esto? Un tercio del Senado iba a estar ocupado por la primer minoría, o sea, el partido que saliera segundo en cantidad de votos juntados, digamos. Ahora bien, en cuanto a los datos, podemos decir que el porcentaje de participación sobre el total de la población en 1916 fue apenas del 9%. Pero si medimos el porcentaje de participación sobre el número de inscriptos, de empadronados, estamos hablando del 63% del padrón, que participó de esas elecciones. Un número que a las luces de la actualidad nos puede parecer un poco frío y quizás un poco bajo también, pero en la época fue y significó una apertura democrática totalmente interesante, importante para la ciudadanía argentina, ya que el 63% del padrón participó de esas elecciones, que representaba a su vez el 9% del total de la población. Pero pensemos, mujeres no podían votar, menores de 18 años no podían votar y extranjeros tampoco podían hacerlo. Y decimos que Argentina era un país sobre todo formado e integrado por inmigrantes que habían llegado desde Europa en la etapa anterior que ya hemos analizado. Ahora bien, ya realizadas las elecciones con la fórmula Hipólito Yrigoyen y Pelayo Luna, la Unión Cívica Radical llega al poder, ¿sí? Este primer mandato de Yrigoyen, que les decía, va a extenderse desde el año 1916 hasta el año 1922. Vale recordar, creo que ya lo he hecho en otra oportunidad, pero por las dudas lo recalcamos nuevamente, los mandatos presidenciales eran de 6 años, hecho que va a ser modificado recién en la reforma constitucional del año 1994 realizada por Carlos Saúl Menem. Ahora, ¿por qué les decía que este sistema de lista incompleta que había traído la ley Sáenz-Peña es importante? Porque la UCR ganó en 5 provincias: en Capital Federal, en Córdoba, en Entre Ríos, en Mendoza y en Tucumán.
Por lo cual, esto representaba una debilidad política para el gobierno porque justamente la oposición iba a controlar el Congreso y la mayoría de las provincias. Entonces, Irigoyen tenía por frente un panorama político bastante complicado porque la oposición le controlaba el Congreso, ¿sí? En muchas provincias la UCR había salido como primer minoría, entonces tenía asegurada alguna que otra banca en diputados, pero solamente en 5 era mayoría, lo cual representaba un panorama bastante complicado. Hay que decir que en este primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, como principal característica, podemos plantear que no había un programa, no tenía Yrigoyen mismo un programa concreto de acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la UCR se tiene que enfrentar a un problema. Yo vengo recalcando esto de que ha sido un partido político de oposición que de repente llegó al oficialismo. Eso no es menor. ¿Por qué? Porque en esa oposición que había planteado la UCR, reunió, mejor dicho, a un grupo bastante heterogéneo en cuanto a lo social y en cuanto a lo económico. Decimos que los propios mandatarios de la UCR provenían de familias oligárquicas, pero que a la vez representaba intereses populares, que miraba mucho a la clase media, pero que también miraba a los terratenientes. Entonces, era, socialmente y económicamente era un partido político bastante heterogéneo. Dada esta circunstancia, la Unión Cívica Radical como oficialismo, como gobierno ya, tenía 2 objetivos, o más vale decir 2 desafíos, ¿sí? Primero, tratar de gobernar respetando las reglas del juego democrático, ¿sí? Porque además recordemos que la UCR tiene un pasado revolucionario. Cuando estaba en contra del oficialismo, enseguida llevaba a cabo revoluciones. De hecho, la propia Unión Cívica nace con la Revolución del Parque. Después, en 1893, Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle también se revolucionan contra el régimen oligárquico. En 1905, Atilio Cataño, que les decía en el capítulo anterior que fue uno de los pioneros de la aviación en nuestro país, también se revoluciona representando a los intereses de la Unión Cívica Radical en contra del gobierno del Partido Autonomista Nacional. Entonces, ahora la UCR tiene el desafío de gobernar respetando las reglas de juego del sistema democrático, ese sistema democrático al cual la propia UCR había atacado en reiteradas oportunidades. Y el otro objetivo, o el otro desafío, como lo querramos ver, era justamente impulsar medidas para tratar de lograr la concreción de los intereses de los diferentes grupos sociales que integraban y que apoyaban a la Unión Cívica Radical, como les decía anteriormente, lo cual va a ser un problema y lo lleva al propio Yrigoyen a no tener un programa de acción concreto, digamos, ¿sí? Recordemos, justamente tengamos presente a lo largo de todo este capítulo y del que viene también, que la UCR tenía una base social y económica muy heterogénea, ¿sí? Que provenían de diferentes sectores sociales y con una posición económica bastante diferente entre ellos, cosa que no sucedía en sus opositores, como por ejemplo el propio Partido Autonomista Nacional. Ahora bien, ¿qué hizo Hipólito Yrigoyen frente a estas oposiciones provinciales que les comentaba anteriormente, de este panorama político bastante adverso? Él iba a considerar, y de hecho los consideró, a estos gobiernos provinciales en donde las oligarquías seguían controlando el acceso al poder como ilegítimos y fraudulentos, y por lo tanto, va a decir Yrigoyen, es necesario reparar, sanear este sistema democrático, y pone en práctica el sistema de intervenciones federales que se va a inaugurar en el año 1917 con la intervención de la provincia de Buenos Aires, en donde había numerosas y muy serias dudas acerca del triunfo de la oligarquía en esa provincia. ¿Qué hacía Yrigoyen? Sacaba del mando a un gobernador elegido, según él y según la UCR, de manera ilegítima y fraudulenta, opositor, ¿sí? Y colocaba en esa posición a un interventor federal que representara los intereses de la propia Unión Cívica Radical, ¿sí? Hasta el momento, digamos, hasta ese momento, todas esas intervenciones federales fueron bien vistas por las clases populares porque justamente venía a marcar una ruptura, venía a significar una ruptura con el orden oligárquico anterior. Entonces lo veían Hipólito Yrigoyen como el paladín de la justicia y el reparador democrático, lo que en realidad muchas veces esas intervenciones federales encubrieron es que estaban sacando del medio a un gobernador opositor para intervenir federalmente a estas provincias, colocando a la cabeza a un representante de la Unión Cívica Radical, que era oficialismo a nivel nacional. Algo novedoso
no novedoso, pero sí llamativo de esta primera presidencia de Irigoyen, que no lo mencioné al comienzo, es que su vicepresidente Pelayo Luna estuvo en el mando hasta 1919. En 1919, fecha en la que muere el propio vicepresidente de la Nación, ese cargo quedó vacante. Ahora bien, en cuanto al análisis económico que podemos hacer del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922, nombramos en primera instancia, y siempre lo digo y lo reitero incluso en mis clases en nivel secundario, que Irigoyen debe enfrentar la mayor crisis del modelo agroexportador, ese modelo que tantos beneficios le había traído a la oligarquía terrateniente de nuestro país, entra en crisis producto de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Hay que mencionar que esa crisis ya venía de 2 años antes de la llegada al poder de Irigoyen, pero que es una bomba que le termina explotando en las propias manos del presidente, ¿sí? ¿Por qué entra en crisis ese modelo agroexportador? Fundamentalmente porque bajan las ventas. Los productos primarios que nosotros producíamos estaban dejando de ser comprados por las principales potencias europeas, fundamentalmente Gran Bretaña, que ahora tenía otra preocupación, que era participar de la guerra y ganarla, ¿sí? Estaba en pleno conflicto bélico. El interés, lejos de ser el interés primario, la compra de estos productos primarios que nosotros ofrecíamos pasó a un lugar bastante distante en la nómina de intereses, ¿sí? Por lo tanto, en nuestro país la falta de ventas llevó a una creciente falta de trabajo. ¿Por qué? Porque la desocupación también se va a dar en sectores obreros vinculados a aquellas industrias que estaban relacionadas con el modelo y con el sector agroexportador. Proceso que va a terminar dando a la larga un crecimiento de la inflación, ¿sí? Un proceso inflacionario bastante interesante, que además, inflación que seguía beneficiando al sector de los terratenientes, de esa burguesía criolla, digamos, poseedores de tierras. ¿Por qué? Porque los productos que ellos vendían, por más que fueran muchísimos menos que en la época anterior, ¿sí?, se seguían cotizando a un nivel mucho más alto de lo que se hacía anteriormente, justamente producto del mismo proceso inflacionario. La primera salida que Irigoyen va a tratar de formular frente a este panorama va a ser el aumento del empleo público, ¿sí? Fundamentalmente van a llegar a la administración estatal hijos de inmigrantes que formaban esa clase media urbana a la cual la Unión Cívica Radical se debía en gran parte, porque el gran apoyo popular que se dice que obtuvo la Unión Cívica Radical provenía del sector medio urbano, formado generalmente por hijos de inmigrantes. Entonces comenzaron a ingresar a esa administración estatal, pero para mantener esa administración estatal era necesario aumentar el gasto público, y cuando se aumenta el gasto público, a la larga tenemos que terminar aumentando impuestos, generalmente impuestos aduaneros, impuesto a la importación. Y si yo le pongo impuestos a los productos que vienen de afuera, entendiendo que nosotros todavía no tenemos manufacturas en nuestro país en esa época, ese impuesto se va a terminar trasladando al precio final del producto, lo cual va a terminar generando inflación. Entonces, si seguimos un proceso lineal, digamos, para entender, el aumento del empleo público que Irigoyen utilizó como salida de la crisis, ¿sí?, generó un aumento del gasto público, que para solventarlo hubo que aumentar impuestos, y ese aumento de impuestos terminó generando un proceso inflacionario bastante interesante y bastante costoso para esas clases populares que habían apoyado al propio gobierno que los estaba llevando a la inflación. Una historia repetidísima, pareciera que esto estuviera en loop, digamos, ¿sí?, lupeado, estuviera constantemente en repetición en la historia argentina, sobre todo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Algo para nombrar en cuanto al empleo público, que esos cargos públicos de la administración estatal que les decía estaban siendo manejados a disposición de los caudillos de los comités que poseía la Unión Cívica Radical, lo cual llevaba a un cierto clientelismo político. El famoso te doy pero me votás, y me votás y te doy, digamos. Y entonces ese clientelismo político no va a ser inaugurado por la UCR, ya lo vengo diciendo desde capítulos anteriores, que el propio PAN se manejaba de la misma manera, pero la UCR entonces en este sentido no terminó de romper los moldes de la vieja política argentina. Ahora bien, ¿qué actitud va a tener este gobierno de Irigoyen frente a la Primera Guerra Mundial?
proceso, o la Gran Guerra, digamos, proceso que se estaba llevando a cabo por esos años en Europa y que había puesto en vilo al mundo por primera vez en toda la historia un hecho de tales magnitudes. Les recomiendo repasarlo en la temporada 1 de Historia en Podcast, que ya lo hemos analizado. Irigoyen, el Estado argentino con Irigoyen a la cabeza del gobierno, mantuvo la neutralidad en el conflicto, más allá de que en 1917 la Armada alemana hundiera 3 buques argentinos. Eso generalmente no se cuenta, no se dice, no es muy sabido en la historia argentina, pero en 1917 fuimos atacados por la Armada alemana, que terminó hundiendo 3 de nuestros buques. Irigoyen va a decir: estoy a favor de la neutralidad y de la unión de los estados latinoamericanos frente justamente a este conflicto. Irigoyen va a decir: este es un conflicto que no nos afecta, es un conflicto de potencias imperialistas que debe ser resuelto entre potencias imperialistas. El origen del conflicto no debía tocar, según Irigoyen, a los países latinoamericanos, y así lo reflejó en su actitud frente al conflicto, ¿sí? Ahora bien, un punto interesante para analizar dentro de lo que fue el primer mandato de Hipólito Yrigoyen es el ascenso social de la clase media. La clase media, núcleo votante de la Unión Cívica Radical que le permite la llegada a este partido al poder en el año 1916, va a ser justamente uno de los puntos claves de este momento, porque esa clase media está queriendo ascender socialmente. A ver, no es que votó la UCR simplemente para terminar con la vieja política, sino porque veía en la UCR la posibilidad o la probabilidad de cumplir sus objetivos sociales y económicos, es decir, de ascender socialmente. ¿Cómo se planteaba la posibilidad de ascenso social? Fundamentalmente a través de la educación. Ya hemos analizado nosotros en su momento el sistema educativo con Sarmiento, incluso con Avellaneda, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, lo que propone la clase media es el ascenso social en base a los estudios universitarios. Y la Universidad Argentina en esos momentos se la consideraba por los propios estudiantes de la época como antigua y mediocre, fundamentalmente por los sectores medios. Planteaban que la Universidad Argentina era arcaica, ¿sí? Había quedado en el medioevo. Entonces comienzan los reclamos por una mayor democratización de la universidad, de las universidades argentinas en su conjunto. Se comienza a luchar por los concursos docentes, porque antes los docentes eran elegidos a dedo y ese cargo era vitalicio, ¿sí? Se empezó a pedir por un sistema de autogobierno universitario, es decir, que las universidades fueran manejadas por un gobierno propio universitario, formado por los diferentes claustros, docentes, estudiantes, en un nivel de igualdad o de relativa igualdad. También se pidió por la gratuidad de los estudios superiores y sobre todo por la renovación de los planes de estudios, que, como les decía, estaban muy influenciados por la iglesia, ¿sí? Por eso se los catalogaba de bastante medievalistas a los estudios universitarios de inicios del siglo XX en nuestro país. Estos hechos van a llevar a la famosa reforma universitaria de 1918, que tuvo el epicentro aquí en nuestra querida ciudad de Córdoba, que terminó siendo un punto de inflexión en el gobierno de Irigoyen, porque va a ser el gobierno de Irigoyen que termina reconociendo todos estos pedidos, todos estos reclamos que mencioné anteriormente al claustro estudiantil, digamos, al sector estudiantil en su conjunto, ¿sí? Reforma universitaria que va a tener consecuencias en toda Latinoamérica, va a tener consecuencias en Perú, en Chile, va a haber levantamientos universitarios en Cuba, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, que van a seguir el mismo modelo que el planteado por los reformistas universitarios de 1918 aquí en nuestra ciudad de Córdoba y en lo que es la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Que además se va a expandir también por todo el país, con lo cual la clase media pudo contar con un acceso a ese sector estudiantil universitario para poder de esa manera ascender social y económicamente, digamos, ¿no? Era un sector que estaba los estudios universitarios, digamos, eran un ramo de la vida, una parte de la vida que estaba totalmente cerrada a los beneficios de la oligarquía, que gracias a esta reforma universitaria
logró también la apertura y la democratización de la universidad de nuestro país. Le dedicaremos más adelante seguramente un capítulo específico a la reforma universitaria de 1918 porque tiene lemas bastante interesantes para analizar, acciones concretas que son dignas de un análisis un poco más profundo, que en este caso no me quiero detener mucho más en el asunto, porque hay otras cuestiones que afectan de lleno al gobierno de Irigoyen, como por ejemplo la relación con el movimiento obrero, esa relación con el movimiento obrero que va a ser increíblemente dualista y contradictoria durante el gobierno de Irigoyen, porque estamos hablando de una relación con el movimiento obrero que ya venía deteriorada desde 1914, desde el gobierno oligárquico, justamente por esta crisis internacional motivada por la Primera Guerra Mundial, que llevó a la desocupación y a la inflación que ya analizamos anteriormente. En la política laboral, podemos decir, que va a tener el gobierno de Irigoyen, va a proponer justamente la armonía entre las clases sociales. Si esa armonía entre las clases sociales que decía Irigoyen era bastante complicada y bastante ambivalente en un sentido político. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es ambivalente la armonía entre clases que proponía Irigoyen? Porque buscaba, por un lado, resguardar los derechos de los propietarios, de los grandes propietarios. ¿Sí? Irigoyen no va a ser un gran reformista en cuanto al régimen de tenencia de la tierra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a buscar resguardar esos derechos de los grandes propietarios de nuestro país, va a defender la propiedad privada, digamos, porque además tenía sectores de la oligarquía que lo habían votado también, pero al mismo tiempo debía asegurarse el voto de los sectores obreros. Entonces debía conceder algunas mejoras a ese sector, a ese movimiento obrero que venía pidiéndoselo, y que además lo había votado y le había permitido llegar al poder, ¿sí? Entonces, para sostener esa armonía entre clases, el Estado se propuso que el Estado fuera el mediador, el árbitro entre los obreros y los patrones, entre las negociaciones entre obreros y patrones. Pero por lo general, y esto me gusta decirlo incluso irónicamente, por lo general ese contacto entre los obreros y los gobernantes se daba solamente en las huelgas, porque el gobierno a la hora de la presión, digamos, terminaba defendiendo los derechos de los propietarios y no tanto el derecho de los trabajadores y de los obreros. El sindicalismo en ese momento se estaba organizando en nuestro país, llevaba algunos años en la pista, en la escena política, ¿sí? Y reclamaba justamente por más salario. También estaban los socialistas que sus pedidos iban más por el lado de las mejoras sociales, ¿sí? Entonces, frente a ese panorama, el Estado consideró justamente a los sindicatos como representantes máximos de los obreros, con los cuales actuó de manera contradictoria. A mí me gusta, esto es un término totalmente personal. Yo digo que Irigoyen, frente al movimiento obrero, actuó y obró siempre con un dualismo contradictorio, ¿sí? Un dualismo que viene a significar lo siguiente: por un lado, o en algunas oportunidades, negociaba y en otras oportunidades reprimía, ¿sí? Pero no había grises, o era represión o era negociación abierta, de manera incluso hasta desmedida, me animaría a decir. Ya vamos a ver por qué. Ahora bien, el gobierno de Irigoyen, de la Unión Cívica Radical, apoyaba generalmente a los huelguistas cuando el conflicto afectaba actividades económicas que estaban influenciadas por el capital extranjero. Ahora bien, reprimía, ¿sí?, cuando recibía algún tipo de presión por parte del sector patronal. Por ejemplo, reprimía cuando los conflictos venían del lado de la sociedad rural, de la Unión Industrial Argentina, de la Bolsa de Comercio. Y en ese contexto surgen tres grandes represiones, por eso decía recién lo de desmedida, tres grandes represiones trágicas en nuestra historia y trágicas para la Unión Cívica Radical, particularmente para el gobierno de Irigoyen, que fueron la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica, ¿sí?, en los talleres Bacena en Buenos Aires, y el conflicto de la Forestal en el norte de Santa Fe, incluso en el Chaco, ¿sí? Esos conflictos en donde directamente el Estado no intermedió en nada, fue directamente a reprimir con la policía, con el ejército, llegando a matar manifestantes por el simple hecho
de manifestarse. Pero como venía ese reclamo por el lado de actividades económicas en donde el sector patronal era fuerte, esa presión del sector patronal hacia el gobierno llevó a que el gobierno actuara de esa forma. No es un justificativo, es una explicación y me parece totalmente aberrante, ¿sí? Ahora bien, es una manchita bastante interesante y bastante grande que tiene el gobierno de Hipólito Yrigoyen en ese sentido. Ahora bien, de cara a las elecciones de 1922, a las elecciones presidenciales de 1922, Yrigoyen se propuso asegurar el triunfo del radicalismo en dichas elecciones, tomando una serie de medidas. Primero intervino a provincias en donde no existían gobiernos radicales, donde no había gobiernos oficialistas en cuanto a la óptica nacional, ¿sí? Buscó favorecer a los sectores obreros urbanos, como por ejemplo reducir el costo de vida, controlar el precio del pan, el precio de la carne, el valor, fijar un monto máximo y congelar el valor de los alquileres, ¿sí? Se llevó a cabo mucha acción clientelística, podemos decirle, en los comités radicales, los cuales estaba todo pensado para lograr el triunfo de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1922. Asimismo, los radicales ganan esas elecciones sin mayores complicaciones. La fórmula encabezada por Marcelo Torcuato de Alvear, ¿sí? Termina imponiéndose en esas elecciones, lo cual va a terminar generando un nuevo problema dentro del radicalismo, saber si se seguía o no se seguía con la línea irigoyenista, la línea de acción planteada, la línea de acción política planteada por Hipólito Yrigoyen, o si directamente se la dejaba de lado y Alvear le daba su propia impronta al gobierno. Sí, hay que decir que Marcelo Torcuato de Alvear fue candidateado por el propio Yrigoyen. Yrigoyen tuvo una presión muy grande sobre los comités para que terminara eligiendo a Marcelo T. de Alvear como candidato a presidente, ¿sí? Y Alvear a su vez pertenecía a la élite que había formado a la Unión Cívica en 1890. Era un presidente de élite, un presidente oligárquico dentro de la Unión Cívica Radical, que había estado opuesta por años al sistema oligárquico en sí. Entonces, además, había estado ausente durante los últimos años en nuestro país. El tipo vivía afuera, no demostró un interés mayor por la política argentina en los años anteriores, y justamente Yrigoyen pensaba que lo podía llegar a controlar de manera fácil y de esa forma seguir controlando el gobierno desde fuera del propio gobierno. No sé si me explico y soy claro con lo que quiero expresar. Entonces comienza, una vez que Marcelo T. de Alvear gana las elecciones, la Unión Cívica Radical se asegura un segundo mandato en el oficialismo del gobierno nacional, comienza al interior del Partido Radical la discusión por el control del partido entre los diferentes sectores sociales que lo componían justamente. Esto va a llevar a un enfrentamiento que se mantuvo incluso durante toda la presidencia de Alvear, ¿sí? Es más, el propio Yrigoyen termina eligiendo como candidato a vicepresidente de Alvear a Elpidio González, que va a ser justamente el vicepresidente de Alvear. Elpidio González era el jefe de policía durante el gobierno de Yrigoyen, ¿sí? El hombre de máxima confianza de Yrigoyen, lo cual le hizo pensar al propio don Hipólito que podía tener atado con una rienda muy cortita, digamos, a su sucesor en la primera magistratura, que fue Marcelo T. de Alvear. Pero el gobierno de Marcelo T. de Alvear lo analizaremos en el próximo episodio para no extendernos mucho más en tiempo y hacerlo más cortito y más ameno a esta temática. Los espero entonces en el próximo episodio de Historia en Podcast, en donde estaremos analizando la segunda parte de los gobiernos radicales. Chao amigos, muchas gracias. Para profundizar y seguir disfrutando de la historia, te invitamos a leer el libro Historia al alcance de todos, basado en Historia en Podcast, en donde encontrarás muchísimos más datos de interés general sobre la temática analizada en este episodio. Conseguilo en Mercado Libre Argentina o en Amazon a nivel mundial.